Entonces, quiero. Objetivo tenía pensado mejor gradear todas en PSA. No me planteaba ninguna otra cosa más que el 10 de Beckett, que se lo tendré que trabajar bien para gradearlo. Pero sí que había algunas cartas que me faltan algunas en PSA 9. Al 10 no me quería ir ni de coña, salvo una carta que vais a ver ahora. Porque me parece que es. Ahora mismo es tirar el dinero. O sea, estamos hablando que me puedo gastar miles de euros en gradear. Y sinceramente, las cartas yo las disfruto ya sin gradear. Simplemente hay algunas que sí que te puedes esperar, por ejemplo, como el reverse del Legendary, que sí que quieres que tenga la calidad lo mejor posible que pueda. Porque estas se rayan solamente con mirarlas. Este es el Legendary. Esta de la reverse del Fire Red la tengo en 10. La tengo también Buah, en es que 9. está es que es muy Nada, bonita. es una Está muy pasada. Es una bonita, pasada. sí, sí. Para mí, 9 sinceramente, también, ¿no? sí, sinceramente, yo la veo igual. O sea, yo esta de aquí no sé por qué no tiene A el ver, 10. vamos a comparar. Yo esta no sé por qué no tiene el 10. O sea, de centrado, no le he visto Ah, ningún. es que vale. Espérate, a ver. No sé si lo tengo blanco. Sí, digo, me está dando mucha. No, pues sí, es por el grading, vale. Yo no sé si tiene algún punto. Es que es igual, No sé. tío. Es que esto es una mofa, tío. A ver. A lo mejor tiene Espérate. algún punto. El 9, vamos a ver el back, tío, por favor. Bueno, sí, tiene punto en ¿Tiene la algún esquina. puntito? Eso lo había visto yo, creo. Sí, a ver este. Lo de abajo. Sí, a lo mejor te lo puedes encontrar también aquí en el 10. Este los tiene Mira, yo por también, ejemplo aquí arriba en ese pero más corner no, leves. ese corner no es de 10. Entra ahí porque los tiene más leves, pero tiene los mismos puntos si te das cuenta. Aquí, aquí y aquí. Lo que pasa es que los tiene más leves, los tiene Sí. como más Yo te voy a decir afeitados. una cosa, para mí el gradeo, a mí lo que me interesa es el front de las cartas, a no ser que sea con el back del Fanschool o algo que sea así súper súper raro. Pero bueno. Primera edición, todas estas de aquí están en 9, menos los top que vais a ver ahora. Primera edición base set en inglés, versión Shadow es en el 9, versión del 99, no la 99-2000, la 99. La reverse del Evolutions. Aquí, es que claro, es que sale de repente y pensaba que iba a salir, se va a salir El detrás. tecno. Esto, Este es el más hardcore, ¿no? Que tienes gradeado. esta es la más hardcore. Esta es la carta más hardcore que tienes de Metabo. Esta es la carta más hardcore Incluso de lo Metal. más hardcore de. Incluso más que lo que tenemos ahí dentro. Sí, sí, sí. 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 Entonces, No, vamos. no, a ver, en valor económico, o sea, lo que está aquí más caro que esto de aquí, pero esto de aquí, habría que ver el pop. Antes creo que lo he comentado, creo que quizás pop 8, no sé cuánto habrá de pop, pero esto es lo más caro seguramente. O sea, aquí ahora mismo, en estas 4 cartas, en estas de aquí, quizá cogiendo esta que es pop 1, o sea, no hay ninguna otra gradeada que sea la versión de UK. En estas de aquí se puede ir el 70% de lo que vale el resto. Sí, o sea, ahí está lo más gordo en sin cuanto impuestos, a sin impuestos nivel. sin envíos, porque al final ha habido tantos pedidos que ya con los envíos y con impuestos y tal, y gestión de la mierda de correos, se ha ido bastante. Pero lo que es de valor en RAW, aquí hay. No, quizás 70 es mucho, pero quizá la mitad del resto sí. Esto de aquí Vale, es que una maravilla. serían. Este es el más Esto raro, es una ¿no? maravilla. Esto es una maravilla. Que la versión Tecno en 8. Buah, es que sí, mirar el patrón. Pero, Mirar ahí, ¿cuál es la ahí lo diferencia podemos de ver. este al 9? No lo sé. Probablemente las. No sé. Sí, nada, No un lo sé. poquito los Las bordes, cualquier particularidades de cosita. estas cartas, vete a saber. Cualquier cosita Aquí que. tenemos el Sparkle, o sea, por Vale, dificultad, por rareza. rarezas, eso te iba a decir. Empieza por, perdón, el Chrome normal. Vale. Este sería como el estándar que te vas a encontrar cuando abres un sobre de Todas las cartas son de así. Chrome. Todas son así. Esta es Vale. como el base. Ahora, hay una probabilidad de que en una de esas cartas tenga una rareza adicional, que es Spectra, que es la siguiente, que es como la misma versión, pero que tiene un poco de Vale, arcoiris vertical. Sí, le vemos. Es igual, todo lo Es demás, lo igual. único que tiene el Rainbow, Hombre, ese como arcoiris, ¿no? Eso. Es un foil bastante. Que es un especial, foil bastante bueno. El ratio ya comienza a disminuir geométricamente con el Sparkle, que sinceramente es que es una Es maravilla. muy bonito. Es sí, que, sí, es, a que es ver. una maravilla el Sparkle. Es que esto mola mucho. Es que, sí, sí. es que es una maravilla. Esto es mola una mucho, sí, sí. Es una aquilatada, literal. Y aquí tenemos Y el tecno, que es. el Tecno. ¿Cuál es el ratio, Miguel, de esta? Es que no. 1,35. Sí, algo sí me suena. Puede ser 1,35. O sea, Pero por claro, cada. las cajas eran de no sé cuántos sobres, pero no Claro. era. Pero por cada Spectra debería salir solamente un Tecno. No sé si para el Sparkle era 1,15, 1,20. Vale, a ver, para que la peña se entere un poco.
O sea, la normal que te tiene que salir en Te top salen es todas. esta, ¿no? Esas te salen todas las cartas que vas a Esta es la abrir que en el siempre sobre. sale. Esto te es un salen. Tops Y Chrome. luego... que Esto es un tienen- Tops Chrome, Claro, es una Tops versión Chrome, distinta. vale, vale. Y Sí, son pero la todas- versión de pero está TV. Chrome también. por Claro, ejemplo. pero porque estos son Estas los cuatro son las distintos Chrome, claro. tipos Ahora de vemos, foil ahora- premium que eso hay. es. Efectivamente. Pero yo quiero saber, esta es la normal, esta cada cuánto sale. Por ejemplo, que es el Spectra. No, que es esta la segunda. te va a salir, siempre te va a salir una de estas como si fuera la versión holográfica del sobre, o la versión rara de un sobre. Siempre vas a tener una de estas. No, pero esta sale igual, ¿no? Porque estas salen, las Chrome salen con holo también. O me estoy haciendo En un las lío, Chrome que yo no, tampoco he es que, cotilleado mucho. claro, es que tenemos las que no son. Vale, o sea, en La- Chrome como lo esta, no- esta, por ejemplo, aquí no es Chrome. Vale, entiendo. Ok. Entonces, Chrome siempre te salen con este patrón. Exactamente, holográfico. las Chrome son como. Y luego, cromadas. una por sobre te sale Te esta. va a salir, te va a salir una de estas Ok. rarezas. Pero esta es vale, la ok. estándar que te va a salir. Ok. Ahora que sí es la lo he entendido. Spectra, Sobre que no todo para que lo solamente lo entienda vemos aquí. la gente que no haya cotillado mucho Claro, sobre esto. no solamente lo vemos aquí en el foil, sino que aquí te ponen, fíjate, aquí te ponen, aquí directamente nada, en el Spectra no te Vale, pone ya nada, lo pero aquí veo. ya te pone Spectra Amigo. Chrome, Ok. aquí te pone Spectra, perdón, Sparkle Chrome, no sé si Vale, lo veis sí, aquí, sí, en ahí el se ve, nombre, ahí se ve perfecto. y aquí ya vemos el Tecno. Vale, Pues que quizá lo podemos haber buscado antes, pero un PSA 10 Charizard Tecno, ¿cuánto se te puede ir? Las castañas, a mí 15.000 al 10K pavos. seguro 15. No si sé me ni estáis siquiera qué pop, hablando, 12. no sé qué pop puede haber. Porque encima lo malo que tiene este tipo de... O sea, los sobres que ahora mismo están sellados y que se están abriendo, que ha pasado tanto el tiempo que la propia textura de las cartas se pegan entre ellas. Entonces tú a la hora de sacar carta a carta tienes que despegar prácticamente una de la otra. O sea que a diferencia de cartas de sobres estándar, que se supone que lo sellado te va a salir prácticamente near mint o mint, la probabilidad de que un sobre de Topps Chrome te salgan las cartas peor de las que se abrieron hace 20-25 años, es más probable que te salgan peor de las que Claro, te salieron en su o día. sea, la probabilidad de que el Tecno, que es el más raro, te salga ya encima de sobre hoy en día bien como para un PESA 10, tiene que ser nada. Nada. Y se añade que son probablemente el material sellado más extraño que hay. Más extraño que hay. Sí. Sí, que Oficial, a proporción encima luego tampoco hay que se sellado haya como tal. comercializado, pues imposible, literalmente. O sea, O sea, por ejemplo, la colección probablemente de Tecno en PESA 10 de todos los Pokémon estará cara, muy cara ya, ¿no? Yo, creo- yo No solo dudo hablar de que alguien la Charizard, tenga. pero- Sí, hay una sola persona creo que tiene ese accomplishment, que es Topps Chrome Pokémon, que tú le conoces. Sí, está yo le en sigo, Instagram, le sigo en y es un Insta tío que colecciona eso y trophies, para que sabéis una Ya, idea sí, del le nivel mola- del le pavo. mola Y tiene lo las guapo. Uncut Seed de esto, que Sí. solo las tiene. O sea, es un tío que él tiene el monopolio absoluto de los PSA 10 y PSA 9 de esto. Él y otros dos o tres Sí, los cabrones. dos o tres que Mucha hay pasta. que le Que den tienen duro. 1 millón de cash que... Guay, lo que quieran. Sí, pero por Y lo que quieran. a lo mejor en meta pues será uno de los Pokémon más baratos en PESA 10, a lo mejor de la Sí, pero colección, lo o hay tiene, alguno pero Sí, lo más. sí. tiene. Seguro que Sí, él no, lo seguro tiene. lo sí, tiene. sí, pero sí, sí, pero sí. para hacernos una idea de que Sí, sí, sí. que a lo mejor son 1000 euros, 900, 800 de un Pokémon más o menos O sea, así. sí. este de aquí, PSA 8, antes lo comentaba, fueron unos 400 euros sin gastos de envío, aduanas, ni historias. El 9, Habéis escuchado bien, Peña, ¿eh? sí, 400. Esto de aquí, 400 euros. Sí, un meta por 400. 400 pavos en meta. 400, escuchado bien, aquí. ¿eh? En un 8. Ahora, ¿qué pop hay? Pues 8, 9, no sé cuántas hay. 8 9 en el mundo, ya ves. Sinceramente, a mí ya es que fuera el 8, el 9, ya me da igual. Claro, Ya es tener que el nicho de esto. coleccionistas solo de este tipo de cartas tiene que ser también. Exactamente, o sea, tener esto de aquí. El 10, 1000 y pico euros, yo los he visto. O sea, 1000 y pico euros los he visto. Sí, sí. Para mí esta es para mí una de las claves del coleccionismo, ese salto entre pagar ese premium por una valoración de 2 puntos en una empresa de gradeo, yo ya no estoy en ese nivel. O sea, Sí, yo no el quieres- coleccionismo de, No quieres pegarte con esa gente, ¿vale? de lo tengo. No, porque tampoco creo que lo termine valiendo. Hay alguna cosa que creo que sí que lo puede llegar a valer, pero yo con tener ya este Tecno, yo ya soy más que Una más que maravilla. feliz. Es una Porque ya está. O sea, para mí este logro, pum, ya lo he cumplido. Tardé mis meses en encontrarlo. Y al precio Sí, más o es menos una que pieza- tenía de Target. Y al igual que el Sparkle. O sea, exactamente. Es muy igual. bonita, sí, sí, Que la también es súper bonito. Es muy bonito. Sí. Joder, es que tiene un montón de Y el brillos, Spectra, cuando le sacas buenas luces, también luce muy bien, Sí. ¿eh? El Rainbow es así Sí, también sí. aceitoso. Sí, cuando- De verdad que cuando le sacas Sí, ahí buenas le tienes, luces, es como, sí, sí. es como un... es aceitoso, no Sí, sé como si deciros, fuera ¿eh? aceite, O el brillo, gasóleo, no el sabría brillo deciros. de... A Sí, mí del me gasoil flipa, o el del Spectra me aceite. flipa. Nah, es. Chrome y en general Tops yo creo que está bastante infravalorado, sobre todo aquí en España. Y
Y creo que tiene un potencial muy grande. En extranjero yo creo que lo tienen. Yo creo que Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, incluso Japón, saben lo que es Tops. Y Tops Chrome en particular. Aquí en España yo creo que tiene todavía bastante recorrido para que lo pete. Entonces, bueno, ya acabamos si quieres con las gradeadas. Hemos visto antes una versión sin gradear y la versión foil, de esta de aquí que es un 8. Y esta simplemente ya era por el meme. En Evolutions, este es un off-center. Este es en inglés, ¿no? Sí. Este es en inglés. Fijaos, el pedazo off-center. Yo creo que ya PSA ya no hace... Antes era máximo 8. Pues Ahora fíjate. te han puesto 9 OC, qué buena. Yo creo que Pero es que antes era máximo 8. fíjate el margen. Está más fresco, lo que pasa que claro. claro, center, claro, está. O sea, esto es igual un 10 descentrado, literal. Claro. Pues es una maravilla la A cámara ver. esta. Es una maravilla. Muy bonita. Y esta de aquí, pues fíjate, y esta de aquí, que es... Esta la compré sin saber la Pokerrep, que es la primera en español, primera edición en español. Ah, qué Qué bueno. fuerte. Esta de aquí, el 9. Esta fueron 25 euros solo. Qué guay. Ojo, Sí, Ojito, sí. Claro, si es que ese tío Ojito, gradea, Sí, sí, gradea claro, precio gradea. bulk, o sea, Ojito, claro. todavía la has sacado, o sea, es Totalmente. de locos. Un Metapod 25 pavos, ¿sabes? Vale. De todo lo que has enseñado, ¿cuál era la primera? Que igualmente no la has dicho. Hostia. La primera que lió toda esta historia. Es que quizás sería mirando. No te acuerdas ya, a lo mejor, del quizás meme. mirando mi book, en plan de tengo ya algunas, voy a rascar algo. Pero que realmente me propusiera. Pues creo que fue en No Sí, Rarity. alguna de estas, o Japón, Creo que fue en No Rarity. Ole, ole. Porque el No Rarity, esta la tengo bastante tocada. Yo pensaba, en su día, cuando la compré, pensaba que la tenía mejor. ¿Tienen que estar caras, no Rarity, igualmente, o no? Están caras. Yo ahora me estoy viendo en Japón, No ¿El Rarity PSA 9, gradeadas para comprar directamente en Mercari, en 70 euros. Que Hostia. no. Pero que no es, ¿eh? No es. ¿No crees que lo ahí se valga? ve. ¿No crees que lo valga? O... Es que tampoco hay muchas, ¿eh? Sí, o sea, que que salga. O sea, a ver, tiene que haber. seguro tiene que haber bastante. Pero. Sí, por que ejemplo, salgan a la PSA venta no se ven casi, ¿no? PSA 8 está en 35, PSA 9. Dice, ¿merece la pena el doble más impuestos matar? Pues bueno. Pues esto de Hostia, aquí sí que está un pero- pelín tocado. Sí que está un pelín más tocado. Sí, no, pero bueno. está muy bien para Mira, tener en a ver si se colección. ve aquí el tocado que tiene aquí, sobre todo en el corner. Sí, ahí sí que está tocado. Aquí se ve bien, ¿no? Pero vamos, esto de aquí, pues bueno. Quizá esta podría ser por la que empezara. Y luego no sé si fue Piruquita, no me acuerdo quién fue, que me regaló esta en una compra que le hice. Creo que me regaló Sí, probablemente fuera. la por Reverse, esto, creo ¿no? que fue esta Reverse. Fue esta Reverse. De hecho no me acuerdo ni cómo se llamaba la colección esta, tío. No me acuerdo de esta. ¿Cómo se llama esta colección? ¿Esto de qué año es? Espera, que no estoy viendo yo. Estoy mirando la pantalla. Bueno, 2016, no, sí, eso de es algo de evoluciones. XI, o, no, claro, de hombre. XI, ¿no? Sí, Sí, algo. 2016 fue Evolution, sí. ¿no? No, Lo máximo, pero pues sí, XI, vamos. Entonces, yo iba comprando solamente una carta por arte. O sea, en general, como por colección, como por arte. Y cuando vi que existía esta en Reverse, fue cuando efectivamente me metí en la Bulbapedia, comencé a ver realmente todo lo que había detrás, Está bonito también. toda la información que venía ahí, tanto de colecciones, y más la información que luego he ido descubriendo, aparte que no viene puramente la Bulbapedia para llegar a coleccionar el 100%. Vale, y de ahí ya se te abrió el mundo de posibilidades y te fuiste a todo este tipo de cosas ya. A ver. ¿O cómo? Cuéntalo tú. Es que, a ver, por ejemplo, Miguel. No huyas. El nick de Esquizo es porque Porque está loco. Porque al final para hacer, o sea, que de verdad, o sea, que esto empezó por un meme, mirad, o sea, que es la más grande del mundo, o sea, no hay nada ni que se le acerque y sé que aquí cosas que no se lo he visto a nadie más que al que se lo compre. Llega un momento en el que ya empieza el meme a convertirse de un poquito más. Oye, no, es que En una apareció esto realidad. de yo tener un montón de alertas en eBay y ver un montón de cosas y decir, ¿quién cojones va a comprar? Me lo invento. A ver, tenía por aquí la fichita, esta de aquí. Es unas figuritas que creo que vendían como Me cago en la no sé si eran Virgen en los Santa, GAM, en los chicles, La madre Bandai. que me parió. Súper Súper chiquititas, claro, es que ahora me vienen otros 4 colores de Japón. Y sé que me está faltando la versión en negro, la Pero bronce eso y la dónde salía. plateada. ¿O eso dónde salía? Creo que esto venían de unos chicles. Ahora, que cada uno de estos salían en unos chicles particulares, es que no lo sé. O sea, tendría Sí, que o sea. hacer una labor. Yo ya llega un momento que primero lo Tú veo, te has metido a limpiar. lo pillo exactamente. Te has metido a comprar Y primero. ya cuando te metes en el traductor en Japón y dices... Luego vamos puede a ser que cotillar a todo ver sea qué- esto. Luego si quieres miramos las búsquedas, que es eso solo. O sea, las búsquedas que tengo yo le hacen el 80% a mucha gente. Entonces ya empecé con cosas. Empecé ya...
pues a tener el 100% de estos cromos de aquí, de estos stickers. Que he hecho, mira, tócalos, tócalos, ver, mira, sí, si sí. puedes, porque tiene una textura sí, qué guapos. con un poco de tela. Sí, mira, tengo además los 4. se ve muy bien en la cámara. De hecho, la página, es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Creo que no era Menco, no me acuerdo el nombre. Tiene una página web que viene el 100% de la lista, ¿viene aquí detrás? No. Tiene 100% de todos los cromos que han sacado, entonces está bastante bien para hacer la colección. Lo que yo no sabía es que en coreano habían sacado las réplicas de estos de aquí, pero también versión oficial. Entonces, claro, ya tengo que ir a por los coreanos. Y eso. y eso ya es otra Me peli. encanta como cuando descubres algo ya tienes la necesidad Claro, de ir a por claro, ella. ¿Por qué? Porque cuando ves, por ejemplo, una Amada, pues vamos a ver por aquí los Amada, que son estos que siempre que tienen como ataque, defensa. Se supone que en estos de aquí se jugaban, se peleaban. Bueno, aquí hay alguno que está repetido, pero veis que muchos de estos no lo están. Y que bueno, Miguel en su vídeo también lo cuenta, que utilizaban artes de estos para algunas cartas bootleg, que voy a sacar, por ejemplo, como esto, que es una auténtica obra maestra, que no vais a ver Ole. nada, porque esto era único que tenía Miguel, además sellado. Pues esta carta, como podéis comprobar, utiliza el arte de este Amada. Es más, este arte de Amada no se ha utilizado, os lo puedo asegurar, en ningún otro producto en ningún otro de producto, Metapod. ¿no? En ningún otro Brutal. producto. Y justamente este tipo de carta... Entonces, hay colecciones de Bullet que llevan los artes de la Amada. Claro, se lo mencioné en el Ok. vídeo. Sí, que fue lo que me contaste. Este Yo es que, las claro, tropi- como no he Estas y las curioseado. trópicas, las Canto Discovery y las trópicas. Y luego así un poquito, gente. Aquí puede haber un Charizard Symbol Roman 1 no holo, Y nunca pero lo sabremos. nunca Nunca lo lo sabremos sabremos. porque se puede desprecintar porque va pegado, pero no quieren desprecintarlo esta No, gente. no sucederá. Miguel no lo ha hecho, se lo ha regalado al señor Nachete y Nachete, mira, está en la cara de Nacho. Está sellado y No, esto... no o sea, quiere, no hay nada en el mundo. O sea, no quiere que le existe. pague unos cuantos euros ahí Nada. un Charizard Nada, ahí, nada. pero bueno, Nadie quiere ¿qué le tener- vamos a hacer? Esto, a ver, y esto es una de las claves. Aquí hay cosas que no tiene nadie del mundo. Esto es una cosa que Literal. literalmente, y esto no lo Sellado. digo yo, o sea, esto lo dice Sí, sí. Miguel, que es Lo puedo asegurar 100%. el catedrático oficial del Board de Vintage. 100% es muy... No es así, pero... 90 y... No sabemos lo que puede 99. haber por ahí, pero probablemente si son cosas, ya sabéis que el Si sellado alguien de lo Bullet... tiene, no sabe que lo tiene. No sabe que lo tiene. No sabe que Claro. lo tiene. Entonces, esto de aquí, desde el punto de vista de coleccionismo, sé que esto ha revalorizado. Esto, por ejemplo, y además, aún siendo un regalo, pues puede tener valor que Nah, es la una mayoría de locura. cosas que tengo aquí. Cualquier, Pero la gran mayoría de cosas que cualquier tengo producto sellado Bullet es una pasada, o sea, Este es es así. único. Pero estos, y yo cuando estaba viendo el vídeo, la última parte, que los veía ahí de fondo, digo, hijos de Satán, que está ahí. Está todo Porque hay medio. una versión no foil, que efectivamente la tiene Miguel, y que yo no sé si alguien más la tiene. Pero, claro, están en ese tipo de cosas que empiezas. Bueno, pues vamos un poco con los stickers. Y los stickers dice, bueno, pues voy a meterme un poquito al bootleg, que ahora veremos algo de bootleg que tengo. Y ya te empiezas pues con cosas que no sabía ni que existían. Te empiezas con pegatinas holográficas. Esto solamente he visto esta que fue la que compré. No sé si se está viendo el, Sí, sí, el flicker. Esta de aquí. Pegatinas super random. Esto por me parece cierto. súper loco, que sobrevivan cosas así, de verdad. Súper Está la Holo por chiquitita, aquí, ¿no? Está la Súper Holo, mira, la chiquitita. Holo se ha ido volando. Súper chiquitita. Esto que me parece, dices, de ¿cómo, verdad. Nacho, cómo lo encuentras? Porque tengo, o sea, Es tengo que esto, búsquedas. ¿quién lo vende? O sea, es que no cómo lo encuentras. ¿Quién Mira, te vende algo así de Mira, o chiquitito? sea, muchas de estas cosas no se venden de forma individual, Ahí está. se venden en sets, en paquetes. Lotes O sea, yo ahí. tengo, yo por ejemplo, yo prácticamente cada día, por la mañana, antes de currar, o a la hora de comer, o luego ya por la noche, una o dos veces al día me lo miro prácticamente siempre, todas las alertas que tengo en Mercari, en Yahoo, en eBay, en Wallapop, en Vinted, en todas las páginas en las que estoy metido. ¿Qué pasa? Que yo tengo Metapod y lo tengo incluso en palabras de formas completamente distintas para saber qué es lo que hay. Hay muchas de estas cosas que he descubierto porque he encontrado un producto de otra cosa completamente, que prácticamente el 100% os puedo decir. Por ejemplo, de estas. O de... Cuidado, que se vuela, que se va volando. Que se van volando. Vamos a hacer aquí Pues un que poquito son de súper murete. chiquititas también. Sí, Te descuidas. De repente, pues esta pegatina, pues a lo mejor es que he encontrado un set de stickers buscando cualquier otra cosa, buscando esta Sí, o sea, buscando otra cosa llegas y de a repente otra. digo, hostia, que existe esta pieza. Y de repente decir, coño, pues si con la búsqueda de Metapod llevo 4 o 5 meses, no lo he visto, me voy a poner a buscar packs específicos. Y en bulk se llegan a encontrar cosas. Por ejemplo, ¿qué se encuentra en bulk? De hecho, ha sido una introducción bastante buena.
¿Dónde está el tazo? Hay un tazo gigante. Ah, este de aquí. Ah, vale, ahí. Por ejemplo, Este. Mirar, hay por de ejemplo. todo por todos los lados, Mira, Ah, y hay otro. mira, como este de aquí, esto lo encontré. Madre, es que. Claro, Nada, esto que lo tiene encontré aire. en un bulk. O sea, los Marumenko. Los Marumenko, bueno, en un set que, claro, Es que Japón, tío. que me venían Mira, cosas. qué O sea, culo aquí ese, qué yo esto lo guapo puedo vender individualmente. Mira o sea, lo que decía antes, tío. Esto. O sea, yo esto de aquí seguramente los puedo vender individualmente. Parte de estos tazos se utilizan, que además me lo compré, esta maquinita, que es como si fuera Hostia, para jugar un tío. PvP. ¿Qué O sea, es esto, loco? Este es para jugar solo y hay otro para jugar PvP. Estoy flipando, Yo me estoy volviendo loco ahora mismo. Mirar, ahí hay. No, sí. y la calidad de estos tazos están. Hostia, ese no era el bug de los. Aquí están, de claro. los tazos Claro. súper Aquí raros están. esto de Claro, aquí Japón, están. ¿no? Lo patomen, aquí están. Eso Aquí es. están. Entonces, claro, pues hay cosas. Bueno, yo ya he encontrado este tipo de tazos, yo ya los he encontrado ya de forma individual. Generalmente suelen venir en sets con Butterfree, que el de Butterfree no lo tengo aquí, pero que es más grande, es más grande que este. Y es versión foil. Pero claro, esto que está calidad mint, Buah, bueno, qué ahí tiene bonito, un poco de toque. Vemos Ah, que el pues tamaño está, mirar, qué es muy guay, grande, sí, pues sí. el Marumenko. Bueno, aquí esto sí que tiene un poco más de toque. Pues la forma que tienes de descubrirlo es a través del bulk, de gente que no sabe qué es lo que tiene y de repente que Sí, lo venden lotes ahí. lo venden lotes y por un precio que tú más o menos te puede encajar y que te puede, o sea, yo al menos podía haber comprado muchas de estas cosas, la precio individual de lo que pedía por el lote entero. Y bueno, lo bueno del lote entero pues que al final te llevas pues, Extras. No, extras ahí para vender, exactamente. intercambiar. O por tener, simplemente por tener, por coleccionar, que pueden valer. Bueno, el del Charizard vamos a hablar ahora después del bootleg. Pues más cromos. Mira, este creo que era coreano. Este es, por ejemplo, era uno de los que hemos visto antes, que este sí que creo que era coreano. Pero hay alguna chapita, hay tazos. Estos creo que salían de Estados Unidos. Hostia, eso es un Esta, tamaño súper creo que el chiquitito. amarillo es la versión difícil de encontrar. La versión rarity de... Pero no rarity del otro. De este otro. Vale, no, el fondo amarillo, vale. Más tazos. Esta aquí está en las dos series. De esto holográfico. A ver. Que está uno que es la versión... la triple línea evolutiva. Y otro que es solamente doble. De Caterpie. Ah, sí, Esto este, especial o gradea. Esto especial o gradea. ¿Esto lo gradea Esto pesar? especial o gradea. Estas cosas, te lo juro, me parece. Tío, de súper verdad. chiquitillo, Y es lo que me vuelve la cabeza loca, Claro. tío. O sea, aquí Que, hay que algo así algunas sobreviva, pegatinitas. Bueno, pues claro, si es que había Aquí, alguna pegatinita, sí. Sí, las... Pues aquí, por ejemplo, pues este tipo de pegatinitas, que esto tiene su colección. O sea, no estamos hablando. Que aquí esto de aquí no estamos hablando que sea una pegatina de back blanco. O sea, no, estamos hablando. Es precioso. O sea, que tío. tiene. Que es un producto que se hizo específicamente para esto. Sí. Qué amor y qué detalle, tío. Venga, sí.